Creo que todos tenemos un conflicto en la mente y vemos ahí que se produce la guerra. Como nuestra mente es un mundo lleno de maldad, se levanta esa vieja creación, esa carne, y empieza a murmurar contra Dios, ¿no? Contra la vida, la queja. Vemos que hay un conflicto en nuestra mente. Y como dice la palabra del Señor, o el Señor más bien le dijo al Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. En un momento se levanta esos consejos de Satanás, esa voz que quiere murmurar. Por eso la palabra habla de Satanás, de vociferador, del que habla nuestra mente para acusar a Dios, porque siempre vamos a buscar culpables, y ese culpable van a ser o los instrumentos de Dios o Dios mismo, ¿no? Cuando empieza a salir todo mal en nuestra vida. Entonces yo ponía una comparación, muchas veces yo cuando al menos voy en la bicicleta, cuando estoy con viento a favor, voy disfrutando, va todo bien, voy disfrutando y mirando el paisaje, las casas, me encanta ver las arquitecturas, pero cuando tengo el viento en contra se empieza a hacer dificultoso y en ese momento me concentro más en el cansancio, la fatiga muscular, en el dolor del cuerpo, que en el deleite de la vista. Y así también, hermano, nuestra vida cuando va todo viento en popa, tranquilo. Pero cuando empiezan a soplar los vientos contrarios, como dice en Hechos 27, ahí empieza la agitación, empieza el sufrimiento, empieza la aflicción de espíritu, y como dice en 27 de Hechos, cuando dice, con dificultad llegamos a nido. Entonces, en ese sentido vemos que muchas veces con dificultad andamos en la vida, con dificultad oramos, con dificultad venimos a la iglesia, con mucha contención, con mucha queja, con muchos enojos, con muchos razonamientos en nuestra vida. Y el Señor nos quiere enseñar a partir de esta palabra que en un momento está la blasfemia, pero en otro momento tiene que haber el razonamiento, como lo vamos a leer ahora, como dice así. No obstante, de la misma manera que también estos soñadores mancillan la carne, rechazan toda autoridad y blasfeman contra las potestades superiores. Vemos acá la palabra, está hablando de los fariseos en sí y las potestades superiores, en el sentido que el Señor usaba mensajeros en el tiempo de los profetas, y vemos cómo siempre blasfemaban contra esos, esos profetas. Entonces dice la palabra, ¿a cuál de los profetas nos persiguieron vuestros padres? Entonces en un momento está la queja, en un momento está la rencilla, en un momento está la contención, pero dice en el 9, pero cuando el arcángel Miguel, figura de Jesucristo, contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, vemos, el cuerpo de Moisés significa acá los mismos judíos, como él quería rescatar al pueblo de Dios, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces vemos que esa pelea tuvo acá en esta vida el Señor, pero también esa misma pelea representa la cruz del Calvario, cómo peleó y cómo lo blasfemaron, cómo lo injuriaron. Y esta palabra está sacada de Zacarías, capítulo creo que 9 o 2, o al revés, o 2, 9, pero yo no lo voy a leer, eso lo vamos a dejar, ayer lo toqué brevemente, pero esta palabra que estoy tocando acá y le vamos a dar el contexto, también es muy parecida a la segunda de Pedro, 2.10, vemos si leemos segunda de Pedro, tiene muchos versículos que prácticamente son idénticos a Judas. Y dice, mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian todo señorío, vemos, todo señorío, atrevidos, contumaces y no temen decir mal de las potestades superiores. Vemos acá la palabra. Desprecian todo señorío. O sea, ¿quién te va a mandar? O sea, en el sentido, cuando dice señorío, está diciendo, no quieren estar al mando de otro. Entonces, en ese sentido, al mando del Señor o al servicio del Señor no queremos estar. Dice, atrevidos, contumaces y no temen decir mal de las potestades superiores. Y tanto digo, Dios como el instrumento de Dios siempre son rechazados, vemos, por causa del Señor. El que no se humilla toma esta actitud, toma, digamos, estos caminos de blasfemia, como dice, atrevidos y contumaces. Entonces, en un momento, nuestra vida también está el atrevimiento, ¿no? En nuestra mente cómo se levanta el conflicto y cómo yo no solamente quería tocarlo por el instrumento, más bien ese conflicto, esas dos voces
que se levantan en nuestra mente, que llevan a la blasfemia contra Dios, a la queja contra Dios, ese espíritu iracundo, ese espíritu de queja, todo el tiempo de lo mismo. Entonces, vemos que dice acá, en Hebreos 13:7, vamos a ir directamente, Hebreos 13:17. Primeramente voy a tocar un poquito, hermano, porque tiene que haber una sujeción entre la potestad de superiores, en el sentido del que está enseñando, del que está instruyendo la palabra, y después vamos al conflicto de nuestra mente y el actuar, de cómo actuó el Señor y cómo tiene que actuar el Hijo de Dios cuando está actuando bajo presión. Esta palabra se trata del callar, muchas veces. Es mejor callar cuando, estamos airados, cuando estamos iracundos, dice la palabra, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Y mejor muchas veces callar, hermanos, cuando estamos muy iracundos antes que razonar, ante la queja, ante la pelea, ante la discusión. Y dice así la palabra 13:17 de Hebreos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos van a dar cuenta y permitirle que lo hagan con alegría y no quejándose. Vemos cómo habla de la sujeción, vemos cómo dice para que lo hagan con alegría, y muchas veces hay disensiones, hay desacuerdos, hay enojo contra el pastor, hay divisiones, hay cosas que tenemos de acepción de instrumento en sí, porque está ese desacuerdo, ese conflicto que se levanta en nuestra mente, ese razonamiento, en lugar de pedirle la revelación al Señor, el conocimiento al Señor, estamos con nuestro razonamiento y se levanta ese desacuerdo, y ahí es cuando empieza la blasfemia, el hablar mal de la potestad de superiores, el desacuerdo, el enojo, ¿no? Porque está eso a la orden del día, y eso trae mucho, hermanos, división en el cuerpo, como dice la palabra en Salmos 50:16. Contra tu hermano, dice, te sentabas, dice, y contra tu hermano hablabas, murmurabas. Entonces muchas veces está ese mirar la vida de los demás, el proceder de los demás, pero vemos, como dice acá también en Hechos 23:5. Hechos 23:5, una cita de Pablo del Viejo Testamento, dice así la palabra, que él estaba ante el concilio, y dice que Ananías lo mandó a golpear, a bofetearlo. Y dice que uno se levantó y lo golpeó en la cara. Y le dice Pablo, pared blanqueada, Dios te golpeará a ti. Y después dice, otro le contesta, ¿así que injurias al sumo sacerdote? Y le dice Pablo, acá en el 23:15, dice, perdón, porque no sabía que era sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y en este sentido yo ponía un ejemplo, muchas veces el instrumento se puede equivocar, porque no podemos equivocar. Príncipe habla del que está al mando, ¿no? El que está dirigiendo. Y en este sentido vamos a poner como un principal, un dirigente, al pastor, al instrumento que está arriba tuyo, al que tiene más conocimiento, al que está siendo usado de alguna manera. Y vemos que muchas veces nos quejamos, como yo dije, y estaba contando ayer una anécdota. Mi mamá misma una vez, se equivocó, y ella, como digo, es ser humano, se puede equivocar, cualquiera de nosotros nos podemos equivocar. Entonces se levantó delante de toda la congregación que estaba enseñando, y no me acuerdo qué, hubo un desacuerdo, y me pegó una cachetada delante de todo, y muchos se enojaron. ¿Cómo le va a pegar al pastor? Bueno, pueden pasar cosas de esas, pero como dice la palabra, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Esto puede pasar, y tenemos muchos errores porque todavía estamos en el proceso, ¿no? El Señor nos llama a la prudencia, pero también en esos momentos de enojo, hermanos, que vamos a cometer cualquier locura, mejor callar, como dice la palabra. Esta es la actitud, esta es la manera, esto es lo que habla la prudencia. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos vociferar, queremos dar rienda suelta a todo lo que pensamos, y de ahí empieza la murmuración, los desacuerdos, las peleas y las rebeliones. Entonces dice acá también en 1 de Pedro 2:17, 1 de Pedro 2:17, el respeto ante todo, el respeto, ¿no? Y dice así la palabra, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad a todos. Entonces entre todos tiene que haber, como dice la palabra en 1 de Pedro,
dice 5:5, todos sumisos unos a otros. Entonces esa sujeción, ese respeto, dice, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Entonces, revestido de humildad, ¿qué te está diciendo? Que te humilles. Entonces, cuando quiero tocar este versículo que dice del callar, eso es otra forma de expresar la humillación, porque el vociferador te habla en la mente, te hace insujetarte, te hace tener diferencias, pero para blasfemia, ¿no? No quiere decir que uno tenga otro entendimiento, otra revelación, y lo deja todo en la mano de Dios, y viene la revelación y el entendimiento de la mano de Dios. Pero cuando está en nuestra mente ese espíritu iracundo, ese espíritu de queja, vemos que muchas veces nos lleva, aunque tengamos razón, nos lleva a hacer o a proceder mal con nuestra ira, con nuestro impulso, con nuestros enojos. Esto le pasó a Pedro. Pedro, cuando quiso defender al Señor, fue una causa justa, hermano, una causa justa defender al Señor, pero él estaba con la ira, él estaba con el enojo, entonces sacó su espada y le cortó la oreja al soldado. Entonces, en esos momentos de impulso podemos ser el tropiezo a otras almas. Y como le dice el Señor, le reprendió, le dice, el que a espada mata, a espada muere. Mete tu espada, Pedro le dice, guarda tu espada. Entonces, en ese sentido, está hablando de una humillación. Cuando nos toma la ira, por más que tengamos razón, y puede ser que tengamos razón, hermano, puede ser, no digo que no, mejor es callar. Mejor es humillarse, como dice la palabra del Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. A ver, cualquiera puede discutir con su marido, ¿no? En casa, con su mujer, y tal vez tenga razón, pero cuando te toma ese impulso, esa justicia propia, o con tus hijos, y le pegás una cachetada, levantás la mano, empezás con el grito, y tal vez tengas razón, porque es justa tu causa, pero no son las formas. Entonces, ahí es cuando le pones tropiezo a la otra alma. Entonces no viene el conocimiento, no viene el camino, porque ve ese espíritu iracundo, cuando la palabra dice que nos tenemos que mover o gobernar con espíritu de mansedumbre. En un momento puede pasar que nos deslicemos, pero no es una forma habitual de proceder con la ira, el enojo, a partir de que yo tengo razón o que vos tenés razón. Entonces la palabra nos va enseñando que está este vociferador en nuestra mente. Y Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 12:17 nos enseña de la guerra espiritual, el conflicto que hay en nuestra mente. Yo lo tomaba esto, ¿no? Dice así, entonces hubo guerra en el cielo. Y acá empieza la guerra, el conflicto. Miguel, figura de Jesucristo, y sus ángeles combatieron contra el dragón, contra Satanás. Y el dragón y sus ángeles lucharon. Vemos acá la palabra como hay un ejército de un lado, hay un ejército de otro, y como vemos acá la palabra y lo que damos a entender, el conflicto es interno, la queja es interna, empieza por la mente y después se manifiesta para afuera, ¿no? Como dice la palabra, la carne lucha contra el espíritu, y está ese conflicto, está esa rienda suelta de ira, de enojo, y en lugar de edificar, cuando le damos rienda suelta al enemigo, en lugar de edificar, estropeamos la obra de Dios, el plan de Dios. Y ahí es que después vemos que no tenemos esos resultados que pretendemos en nuestra familia, en nuestras vidas, digamos, en toda área de la vida. Entonces produce una turbación de espíritu en nosotros y nos lleva a la blasfemia. Vemos cómo lucha ese conflicto en nuestra mente. Entonces yo me ponía a pensar, ¿no? Por lo que me iba sucediendo, porque distintas cosas te van sucediendo en la vida para enseñarte. Y el ejemplo que me estaba tocando esta semana y la semana pasada, que decía esa palabra, el saltón, el revoltón y la oruga, ¿no? Como muchas veces esos perjuicios se presentan, a pesar de que uno tiene la plata para resolver. Pero, a ver, esa plata, en lugar de disfrutarla, en lugar de destinarla para otros gastos, siempre se van produciendo los mismos perjuicios. Y en ese sentido, yo me ponía a pensar, ¿no? Cuando estoy invirtiendo en la bicicleta, y le ponía plata para una cosa, y después para otra, y después para otra. Era una inversión hasta ahí. Pero después se me empezó a romper una cosita, y la otra, y, bueno, los rulemanes de la rueda de adelante, y al otro día los rulemanes de la rueda de atrás.
Después, bueno, se me rompió el stent en ese mismo día. Y digo, ¿cómo puede ser? Si no le hice fuerza. Y así se iban sumando diferentes gastos. Le compré una luz que lamentablemente a mí no me satisface mucho, pero bueno, está la luz y digo, ¿para qué fui a comprar esa luz? Hubiera puesto un poquito más de plata y hubiera comprado una mejor luz. Bueno, hasta ahí más o menos la venía remando, ¿no? Ya va a pasar el perjuicio, pero después se me presenta la rotura de una patita. Entonces le compré una pata mejor, la pata mejor no calzaba bien, entonces le tuve que mandar a soldar un pedacito de varilla de hierro. Entonces, bueno, va quedando, digo. Bueno, se van sumando distintos perjuicios, ¿no? Entonces esa pata supuestamente apoyó, pero en un momento no la apoyé bien a la bicicleta, se me cae y me rompe el freno delantero. Entonces voy y compro el freno delantero. Bueno, ahí ya otros gastos se me iba añadiendo, ¿no? Los espíritus de perjuicio, de la oruga, saltón y el revoltón. Bueno, no obstante eso, al otro día lo apoyé otra vez, mal a la bicicleta, se cae y se me rompe el pedal del lado izquierdo. Y digo, no puede ser, tanta mala suerte, y ya empieza, pero será de Dios. Y después un poquito más allá, ya estaba el atrevimiento, la queja, la ira, el enojo, en lugar de reconocer que son parte de mi esencia y encomendarme en la mano de Dios para que me guarde de esos perjuicios. Como dice la palabra, encomendado a la mano de Dios, encomendado. Y cuando vos ponés tu vida en el sentido de una oración, Señor, guardame de perjuicio, que yo pueda salir, librame de todo accidente, esas cositas no cuestan nada reconocerle cada día, pero muchas veces nos vamos con el apuro, con el decir, bueno, perdóname, Señor, y te fuiste, siendo o no siendo consciente por la palabra. Entonces, en ese sentido se me iban sumando diferentes cosas, ¿no? De las roturas, los perjuicios, y eso iba trayendo después ya dolor de cabeza de tanta queja, de tanta ira, de tanto enojo. Y bueno, sumado a todo esto, aparte de otras cositas de la bicicleta, bueno, más o menos la dejé enterita y bueno, digo, no, voy a empezar a humillarme de este espíritu porque claramente era saltón, revoltón, y no, a ver, muchas veces digo, es humillarse cada día, pero muchas veces si no hay perjuicio uno no lo tiene en cuenta, eso es lo que voy. Entonces, ayer, para terminar de rematar, fui a un lugar con lo que estoy haciendo, ¿no? A retirar 20 cuadernos para una profesora. Y voy, bueno, en un colegio me figuraba de la dirección, pero atendían del otro. Entonces lo llamo a un señor, le hago señas y se ve que no me dio importancia. Entonces se acerca otro muchacho y me dice, mirá, ahí se está acercando un hombre, me dice. Y yo me intento bajar de la bicicleta y se me engancha la pierna. Y cuando se me engancha la pierna, voy para atrás y bueno, se terminó la vereda y empezaba el cordón. Y claramente en el mal cálculo me caí, me golpeé, me levantó el otro muchacho, todo el codo golpeado, la rodilla golpeada, la cabeza golpeada. Bueno, y bueno, a la vuelta me dice, te van a atender. Voy a la vuelta y sale otro hombre y me dice, menos mal que te vi, me dice. Menos mal que te vi, porque si no ibas a quedar ahí, ¿quién te iba a ayudar? Y yo en un momento estaba por decir, aquel pelado me vio y no me dio bolilla. Y ya estaba ahí por darle rienda suelta a toda mi ira, a toda mi furia, a todo mi enojo. Decir que una mujer de las que estaba atendiendo fue muy atendida conmigo y bueno, me ofreció el baño para lavarme un poco, todos los golpes. Bueno, hasta ahí traté de calmarme. Bueno, digo, enmudecí a un respecto a lo bueno, como dice la palabra. Me humillé, aunque tenía razón para mi enojo, para mi ira. Pero vemos que los perjuicios se van sumando y si vos no sos consciente que eso permite Dios para que te vaya limpiando, para que seas consciente contra qué espíritu estás peleando, dice. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice, sino contra potestades. Hay dos ejércitos claramente, uno es tomado por Satanás, un hermano, y otro es tomado por Dios, el que se va humillando. Pero entendemos que el enemigo, como dice, un enemigo ha hecho esto, no es el hombre. Vemos que en un momento dormimos espiritualmente y viene Satanás y empieza a arrebatar todo, empiezan a salir las cizañas y empieza en nuestra mente ese conflicto interno de cómo puede ser.
¿Por qué el Señor permite, si yo estoy haciendo las cosas correctamente? Vos estás haciendo tal vez correctamente, pero no quita, hermano, que tenemos defectos y que eso lo necesita manifestar el Señor, ese conflicto interno que permite para ver hasta dónde podemos llegar a blasfemar contra la potestad superior, digo, contra Dios y contra los instrumentos de Dios. Ahora me llevaba también la palabra a Mateo. Mateo, vemos en los momentos difíciles cómo aparece el enemigo. 4.1, Mateo 4.1, el conflicto del Señor en el desierto, ¿no? Dice así la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esto es permisivo del Señor. Cuando dice, fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto. Vemos cómo dice José en la Escritura. En Génesis dice, Dios ha permitido esto, no le echó la culpa a los hermanos. Dios permitió que yo viniera acá. Vemos cómo el Señor permite, pero para que después tengamos bendición y tengamos victoria. Y dice así la palabra en el 4.2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador, acá figura de Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre. Hasta ahí leemos. Vemos acá la palabra, que en los momentos de conflicto, en los momentos más difíciles, ¿quién aparece? Satanás. Ahí es cuando entra en acción Satanás. Prepara el camino, prepara la trampa, pero vemos como el Señor le hizo callar por la palabra. Y por eso mismo la palabra dice que la palabra de Cristo more en abundancia. Si hay abundancia de palabra, le vas a callar. Pero si no está la palabra, esa vociferación, esa queja, esa murmuración contra el Señor va a crecer. Y vamos a echarle culpa a las maneras. Pero Noemí se equivocó, los instrumentos se equivocaron. Predicaron de la humillación de siempre, que yo tengo la culpa, que tengo que tomar la cruz y mirar el perjuicio que estoy llevando. Entonces ahí está la queja. En lugar de cortar esto por la humillación, por el callar, por el pedir perdón, porque callar, cuando estoy diciendo callar, estoy hablando claramente de humillación, que no hable el diablo, sino que hable la palabra de Cristo y en abundancia para apagar, como dice, por la fe, todo dardo de fuego del enemigo, porque el enemigo quiere perjudicar tu alma, quiere apartarnos de la presencia del Señor y permite, hermano, esa destrucción o esa queja. El enemigo, eso es lo que provoca destrucción y turbación de espíritu, porque el hambre acá en el desierto representaba la turbación para el hombre, ¿no? Para nosotros en los momentos de necesidad, en los momentos más difíciles, vemos que ahí te prepara celada el enemigo. Cuando está todo bien, lógicamente no puede actuar, o puede actuar, pero vos tenés la solución al alcance de tu mano. Pero cuando estás solo, cuando estás en los momentos más difíciles, solamente lo podés callar por la palabra, sabiendo que estás luchando contra Satanás, que ese es el tentador que te quiere hacer blasfemar contra Dios, como la queja de Job. A ver, en Isaías 53:7, la forma de moverse del Señor, en lugar de blasfemar contra el Señor, la forma de moverse del Señor es callar, como dice acá la palabra, 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vemos, destacamos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Enmudeció, dice la palabra, y no abrió su boca. Vemos acá la palabra. Y el ejemplo, como dije, lo tenemos en Job. En Job es sinónimo de la murmuración en los momentos difíciles, la queja en los momentos difíciles. Hablaba cosas que no entendían, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y cuántas eran las quejas de Job? Hasta que entendió. Vemos acá la palabra, cómo fue el actual del Señor, dice que enmudeció. Y Satanás entendía en esta palabra que en los momentos más difíciles se presenta para que blasfememos contra el Señor, para que nos quejemos en esa turbación, en ese dolor de cabeza,
pensamos que somos merecedores de todo y tal vez tenés merecimiento porque te vas humillando, pero no quita que vas a tener conflicto contra Satanás. Esa pelea, ¿para qué? Porque Satanás se quiere entronar en tu mente, en tu alma, como siempre decía mi mamá. Pero ¿quién se tiene que entronar? El Señor tiene que hacer trono en nuestra mente, tiene que gobernar nuestra mente, y ahí es cuando le tenemos que pedir perdón, Señor, que se aparte Satanás, porque me tropiezo, Señor. Perdóname, Señor, quebrantame el corazón, porque está ese espíritu de queja, ese espíritu de buscar culpable, y parece que son todos culpables, hasta Dios es culpable, y yo soy inocente, soy limpio, sin defecto. Vemos que muchas veces decimos así, ¿cuál es mi culpa? Si yo estoy intentando proceder bien, pero Satanás quiere impedir para que no alcance la bendición. Tal vez te estás comportando bien, tal vez no estás pecando deliberadamente, tal vez no tenés conocimiento, tal vez no lo hiciste a sabienda, tal vez tomó una ceguera, una confusión de un momento, pero tu parte es humillarte para que calle esa voz de queja. Y como vemos acá la palabra en Marcos 15, 29, cómo el Señor enmudeció, el Señor calló, y en esos momentos difíciles la misma actitud, la misma manera que callar es un sinónimo de humillación. En una discusión, callar no es perder, callar es sinónimo de humillación. En un momento no podemos desbocar, pero ya digo, pedir perdón y no ser reiterado no es una forma de actuar, una forma de vivir, una forma de ser tropiezo a otro, piedra de tropiezo, como dice la palabra, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero hay por los que vinieran, dice la palabra. Entonces el Señor no te va a dejar pasar por alto cuando sos continuamente piedra de tropiezo para un alma más débil o para otro hermano, ¿no? Y dice así la palabra, 15:29. La misma palabra el Señor lo dice, las perlas entre sí se pulen. Es necesario que haya disensiones para ver quiénes son los aprobados. Y el aprobado es el que calla, no el que vocifera. Para la justicia humana, la justicia del hombre, le vas a decir, le tapé la boca, le callé la boca, no me dijo nada. Pero la palabra dice otra cosa. Y en la palabra también el Señor va a medir conforme a sus mandamientos. Entonces todo lo que está escrito en la palabra va a poner, como dice, pesa falsa, medida falsa, ambas son abominación ante los ojos de Dios. Vemos, como le dijo en el libro de Daniel, ha sido pesado, medido y te ha hallado falto. Entonces conforme a la palabra va a mirar tu actuar. Entonces en ese momento, cuando va a actuar el vociferador, la ira, el enojo, la justicia propia, el espíritu impulsivo, la blasfemia contra Dios, contra los hermanos, mejor callar. Mejor pedir perdón. Antes que digamos una palabra con queja, voy a decir, con pecados, que salgan tropiezos de mi boca, mejor que salga la palabra sazonada con sal. Y si no puede salir, mejor callar, como digo. Y acá la palabra dice en 15:29, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza diciendo, va, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Vemos acá la palabra, en esos momentos está la provocación de parte del enemigo, ¿no? En los momentos, como digo, en los peores momentos el enemigo nos provoca para que blasfememos, para que nos enojemos, para que salga insulto de nuestra boca, palabras inapropiadas. Y lógicamente otro, si está escuchando, ¿qué va a decir? Mirá vos, hermanito, mirá el que va a la iglesia, mirá la que va a la iglesia, la que ora, la que dice perdóname, mirá las palabras que salen. Entonces, a ver, te provoca el enemigo para que salgan esas palabras, le injuriaban, dicen, lo insultaban. Le dicen, sálvate a ti mismo. Entonces jugaban con la paciencia de Dios. En esos peores momentos viene y aprieta y mete el dedo en la llaga Satanás. Usa algún instrumento para ver si blasfemamos contra Dios, para ver si contestamos, para ver si entramos en la pelea, en la brega, en la contienda contra el hermano, contra esa persona. Vemos cómo en ese momento nos quiere tomar la justicia propia, porque como dijo el Señor, se lo dijo a Pilato,
Le dice, si yo fuera, mi reino es de este mundo, porque si fuera de este mundo, dice, ¿acaso no vendrían miles de ángeles y lucharían a favor mío? Le dice, pero no de este mundo. A ver, de alguna manera podemos decir que el enemigo provoca así, que sabe que tenés la fuerza, sabe que tenés la autoridad, sabe que tenés la razón, pero cuando el Señor nos quiere hacer pasar para manifestar un pecado de ira, de enojo, de justicia propia, justamente ahí es cuando tenemos que callar, porque podemos tener razón por la palabra, pero no estamos edificando nada, porque ahí está la mistura de Satanás. Ahí está la fuerza del hombre que quiere edificar. Entonces vos podés construir, podés sujetar a tu familia en un día, pero eso es como construir Babilonia, que la quisieron llegar a Dios, construyeron por un tiempo, pero eso tiene un límite y se vuelve a derrumbar totalmente. Llega a quedar paralizado porque no lo está edificando Dios y no es la manera de llegar a la presencia de Dios. Vemos acá la palabra en Mateo 27:12. Mateo 27:12, la otra acusación y cómo cayó el Señor. Esto es lo que me enseñaba de la humillación, que callarse muchas veces es sinónimo de humillarse, de pedir perdón, perdóname antes de cometer macana, antes de contestar. Y yo me acuerdo que con mi mamá muchas veces teníamos contención. Y mi mamá cuando me veía sacado, cuando me veía mal, yo le discutía por la palabra y la provocaba a ver si blasfemaba. Entonces, bueno, me decía necio y bueno, en un momento, cuando yo me ponía muy pesado, se agarraba la cabeza y empezaba a orar nomás y empezaba a mover los pies para, perdóname Señor. Simplemente, porque sabía que estaba gobernado totalmente por el enemigo para provocarle a blasfemia, para provocarme a que ella me levante la mano, ella me insulte, entonces yo me río porque muchas veces lo hacía así. Le provocaba la ira, entonces me insultaba, salía palabra inapropiada de su boca como pastora, entonces yo me iba riendo. Yo me iba riendo porque comenzó Satanás y vemos como esa burla, esa queja de hacerle manifestar el pecado en un momento de presión, de malestar. Entonces de esa manera actúa Satanás. Siempre vamos a utilizar un instrumento. Satanás va a provocar, y como dice acá la palabra, Mateo 27:12, al ser acusado por los principales, sacerdotes y ancianos, nada respondió. Nada respondió. Vemos acá la palabra, o sea, que cayó. Al ser acusado, vemos. Y como decía anteriormente, a veces las acusaciones pueden ser injustas. Y vemos, como dice, de los principales. Y los principales representan los que están gobernando, la jerarquía alta. A veces yo me puedo equivocar, los instrumentos se pueden equivocar. Los hermanos que tienen más conocimiento se equivocan en el proceder. Pero, a ver, no justifica nuestro enojo, nuestra murmuración, nuestras divisiones. Muchas veces sabemos, hermanos, que están equivocados, que son mentiras las cosas que se dicen, que son injustas. Pero como Moisés yo entendía la palabra, que a veces el principal, el dirigente, el pastor, el evangelista, los instrumentos que están arriba tuyo pueden estar borrachos. Pueden estar borrachos. Vemos que Aarón y María murmuraron contra Moisés a causa de la mujer cusita, porque Moisés había tomado mujer cusita, dice. Entonces, claramente, él estaba tal vez en contra de la palabra del Señor, como decimos. Pero dice, a usted le hablo por visión y a él le voy a hablar cara a cara. Yo le voy a enseñar el pecado. Vemos acá la palabra. Como muchas veces, hermanos, nosotros tenemos una mirada distorsionada del trato de Dios con el instrumento. Entonces el Señor le va a enseñar, nosotros podemos sugerir, nosotros podemos aconsejarle, pero que no nos tome la ira, que no nos tome el enojo. Y digo, muchas veces esas acusaciones de parte del instrumento de Dios también pueden ser, como en este caso, vemos, mentiras acá, porque los principales ancianos y sacerdotes venían y lo acusaban. Vemos acá la palabra. Lo acusaron. Y ya digo, uno puede tener razón, pero no justifica nuestro actuar. Entonces, acá reparte la palabra para los dos. Tanto los que están dirigiendo, tanto los que están bajo dirección
del instrumento de Dios. Y en ese sentido, ambos tienen muchas veces que callar. Porque hablamos mucho, hermano, y todos queremos tener razón, todos queremos mandar, todos queremos hablar, todos queremos opinar, todos opinamos de la vida del otro, pero el Señor te manda a que te humilles. Porque nosotros muchas veces lo hacemos con una mirada distorsionada. Entonces, en ese sentido, ¿qué edificación va a haber en nuestra vida? El tener razón murmurando la vida de otro. Si yo tengo que arreglar mi cuestión, mi problema con el Señor, yo me tengo que humillar para que mi vida sea limpia y como dice la palabra, saca primeramente la viga de tu ojo para sacar la paja del ojo ajeno. Entonces, en ese sentido nos va direccionando la palabra del tardo para hablar y pronto para escuchar, dice la palabra. Porque queremos hablar todo el tiempo, opinamos todo el tiempo, pero nunca queremos escuchar el uno al otro el consejo de la palabra de Dios. Dice así la palabra en primera de Pedro 2:23. Verá el ejemplo del Señor acá también. Y que cuando le ultrajaban, cuando le insultaban, dice, no respondía insultando o amenazando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Encomendaba su alma. Vemos acá la palabra, se encomendaba. Entonces, en ese momento, hermano, como dice la palabra, no respondía con insultos, no amenazaba, aunque tenía razón el Señor, sino que lo dejaba todo en las manos de Dios. Cuando vos sabés que un espíritu va a traer solamente división y perjuicio al cuerpo de Dios, va a dividir más que edificar, mejor humillarse y mejor callar. Dejá que ese momento el Señor trata con ese hermano, porque muchas veces, somos tendientes a mirar. Como Pedro miró hacia atrás y le dice, ¿y qué de este por Juan? El Señor le dice, ¿qué a ti? Sígueme tú. No importa la vida de los demás. Vos tenés que arreglar cuenta personalmente y caminar con el Señor personalmente como estaba caminando Pedro. En ese momento salta el murmurador. ¿Para qué? Para mirar la vida de otro. Y eso significa atraso, porque miró hacia atrás. Te atrasa espiritualmente. Y en lugar de sumar, restás. Porque vos tenés que ser el guía, vos tenés que caminar adelante para que caminen de la misma manera. Pero si vos te detenés con el pueblo, te detenés con los murmuradores, te detenés con las divisiones, estás en la misma condición. Entonces nada suma, como dice la palabra, todo reino dividido contra sí mismo prevalece. Entonces, cordón de 3 dobleces no se rompe fácil, dice la palabra. Y en la suma de humillación, hermano, es lo que vamos a lograr, hermano, edificar la casa de Dios. Que haya esa unidad en el espíritu, hermano, como el ejército de langosta. Entonces ahí va a crecer uno espiritualmente y ahí, en lugar de mirar al hermano, vamos a mirar la palabra del Señor. Entonces el Señor te va a empezar a revelar, te va a empezar a dar más conocimiento, vamos a poder descubrir las tretas del enemigo, de cómo actúa en cada uno. Entonces, a partir de que descubrimos, como dice la palabra, por la palabra misma, lo descubrimos, dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Por qué? Porque tenés un conocimiento. Porque vos te estás abocando a lo que dice la palabra de Dios y no a mirar la vida de tu hermano. Dice así la palabra en 1 de Pedro 3:9. Esto va como apoyo al otro versículo anterior, dice, no devolviendo mal por mal, ni insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. ¿Y cuántas veces, hermano, devolvemos insulto por insulto? Pablo dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Ahí habla por la ley. Pero ¿cuántas veces somos justicieros en lo natural? No devolviendo mal por mal. Pagamos con la misma moneda. El que espada mata, a espada muere, dice la palabra. Sino más bien bendiciendo. Uno tiene que bendecir. O sea, más bien bendiciendo quiere decir que le desea liberación, que le desea que le ilumine la palabra, que le vaya bien. Y no, ya vas a ver. Ya le va a caer el juicio de Dios. Ya le va a caer el accidente. Ya le va a destruir la familia. Ya le va a agarrar una enfermedad incurable. Y estamos con eso esperando. Y muchas veces uno hasta tiene una revelación y se goza esperando la revelación de parte de Dios. Estamos tomando el mismo camino, la misma actitud que Jonás. Jonás, al ver que venía la destrucción,
para Nínive, él se sentó ahí esperando la destrucción. Y no era el propósito de Dios destruirlo. El propósito de Dios era que le lleve la palabra para que se arrepientan. Y al final se arrepintieron. Encima el que llevó el castigo, el atraso, el tormento fue Jonás. Y muchas veces esperamos la destrucción y nosotros mismos estamos llevando la destrucción deseando el mal para otros. Dice así la palabra en Salmos 39, 1. Salmos 39, 1. Dice así la palabra. Esto también me tocaba, en parte de David, dice, yo atenderé a mis caminos. Dije, atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno. ¿Cuántas veces, hermanos, pecamos con la lengua? Y tal vez no lo decía delante del hermano, pero va en tu casa, te quejas, no, porque el otro me dijo así, la otra hermana, porque Karina dijo así, porque Javier dijo así, porque el instrumento dijo así, porque aquella hermana me maltrató y ta. Y muchas veces le damos rienda suelta. O muchas veces está en nuestra mente el conflicto, pero como el Señor paga conforme a nuestros pensamientos, también tenemos un conflicto en nuestra mente. Y ahí estamos siendo tropiezo para nosotros, tal vez no para el hermano, pero sí para nosotros. Andamos con rostros amargados, con enojos, venimos con desgano a la casa de Dios. Y como dice la palabra acá, en el 2, dice, enmudecí con silencio. Me callé a un respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Enmudecí con silencio. Vemos cómo cayó en ese momento, puso freno a su boca. Yo dije, guardaré mi boca con freno. Entonces, a ver, hubo un pequeño discernimiento. A ver, cuando dice enmudecí a un respecto de lo bueno, sabés que es así. Pero como dice, se agravó mi dolor y el tormento crece y crece. Y masticás bronca, y seguís con la bronca y la ira, y no se termina porque no te estás humillando. En ese momento simplemente tragás saliva y no lo decís, pero, a ver, si no hay humillación, ese tormento se va acrecentando. Ese desacuerdo y va añadiendo argumento tras argumento, razonamiento tras razonamiento, palabra tras palabra, para justificar tu enojo. Tengo razón, lo puedes tener, hermano, pero el Señor nos manda a humillarnos, a pedir perdón para que vos tenés que considerar esto. Tal vez el Señor está permitiendo así para manifestar tu pecado. Y tal vez el día que te humille va a acomodar de otra manera para que se acomode esa situación en que vos estás en desacuerdo, que tal vez tenés razón. Tal vez tenés razón, pero el Señor le va a abrir la mente, el Señor le permite así, le cierra el entendimiento. ¿Para qué? Para que se manifieste el pecado que hay en vos, ese perjuicio que hay en vos, ese conflicto. Y el día que vos te humille va a acomodar de otra manera, le va a dar entendimiento, y ahí te vas a dar cuenta que estabas solamente a un paso de la humillación, que estabas solamente a un paso de la oración, la liberación de tu vida. Ahora dice acá la palabra 39:3, se enardeció mi corazón dentro de mí en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Otra versión dice, estaba furioso, y entre más lo pensaba, más molesto estaba. Así que decidí hablar, proferí con mi lengua. Empecé a hablar con mi lengua. Primeramente intentó poner el freno, pero no había una humillación en sí. Vemos un freno natural. Y después se enardeció el corazón, se empezó a encender fuego, dice, y proferí con mi lengua. Lo furioso, el pensamiento como ese fuego lleno de maldad, un mundo lleno de maldad se enciende en nuestro interior, como dice la palabra. Más molesto estaba, esta dice la versión, cuando más lo pensaba. Entonces le das rienda suelta a tu justificación y eso te lleva prácticamente a sentir el tormento. Así que decidí hablar, empezar la queja, empezar a presentar la queja, el siguiente paso. Para afuera ya sale lo que primeramente era un tormento interno y vos callabas, pero se lo tengo que decir, y masticás bronca y te tragás la saliva y se lo querés decir algo que te turba y andás enojado, con rostro amargado todo el tiempo, al final sale para afuera. Pero vemos como dice acá en el 39:4, hazme saber, oh Jehová, mi fin, y sepa yo cuán frágil soy. Vemos. ¿Con quién fue la queja? Acá en el 4. Hazme saber, Jehová. Si vas a quejarte, que sea con Dios, en la oración. Ahí, Señor,
perdóname porque siento esto. Entonces el Señor te manda a humillarte, porque David sí, se quejó, pero fue lo que no entendía, se informaba con diligencia. Entonces, no lo entiendo, Señor, estoy enojado, estoy atrevido, estoy quejándome contra Dios, contra los hermanos, estoy dividido, estoy angustiado, estoy atormentado, quiero abandonar, quiero dejar todo, no me importa nada, ¿no? Porque en un momento podemos pasar del afecto grande a este lugar a un tormento completo del abandono total, no le importa cuántos años hemos invertido acá. ¿Cuántos dicen, vine por Noemí, y bueno, Noemí, y el amor a Noemí? Pero en un momento se los lleva el enemigo. Y todo ese amor por la sierva Noemí, por su memoria, por su palabra, por su ayuda, se termina. Y en un momento te vas muy enojado. Y en ese sentido, estaba tocando la palabra, cómo se presenta el conflicto en nuestra mente. Y como dice, que yo sepa cuán frágil soy. Vemos acá la palabra. Hazme saber, haceme entender. Entonces, como dice en Santiago 5:13, ¿está afligido? ¿Cómo dice? Haga oración. La queja contra Dios, la humillación. Si vas a hablar, que sea con Dios. Si vas a quejarte, que sea con Dios. Ahí presentale tu queja, tu peso de pecado. Porque así todos vamos pasando conflicto, como Jeremías dijo, no me acordaré más del nombre del Señor. Pero había un fuego ardiente dentro de mí. Vemos, esos conflictos están, los razonamientos por un lado y el fuego ardiente de Dios por otro, que nos hace vivir atormentados. ¿Qué decisión tomo? ¿Voy o no voy? ¿Me humillo o no me humillo? ¿Sigo en la iglesia o no sigo en la iglesia? Ya tengo el tiempo de acá a 2 semanas, 3 semanas, a un mes, ya me voy a ir. Estás esperando solamente que se te abran las puertas para tomar una decisión, por tal o cual desacuerdo. Bueno, mejor humillate, mejor pedirle perdón, porque, a ver, la palabra dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y Dios, en medio de esa tormenta, puede poner la calma como con sus discípulos. Entonces, puede ser conflicto por afuera, pero puede haber paz en tu corazón. Pablo lo dijo en Hechos 27, estaban todos turbados, porque la tormenta no paraba, pero Pablo habló con Dios, y Dios le dijo, calma hermanos, porque Dios me habló esta noche que no solamente vamos a estar a salvo nosotros, o todo, no solamente mi vida, sino todo lo de nuestra tripulación van a estar a salvo. Y le habló la palabra de Dios. Y solamente tuvieron pérdida la nave, y todos llegaron vivos a la costa. Y en este sentido, el parar 5 minutos en medio de esa turbación de espíritu, hablar con Dios, vemos cómo trae la calma y la salida. Paró la tormenta, después de que destruyó toda la nave, pero la cuestión es que se salvaron todos. Y en ese momento tal vez podemos perder cosas materiales que nos traen turbación, pero lo importante es la paz de Dios que podemos sentir en nuestra alma. Y dice así también en Proverbios, que es el último que le leo, dice 17:27, lo había citado hoy, el que ahorra sus palabras, que dice que tiene sabiduría. El que ahorra sus palabras, no las palabras de Dios. Las palabras de Dios tienen que estar en abundancia. Y dice, de espíritu prudente es el hombre entendido. Y dice acá, este versículo que lo nombré, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Tal vez tenga pocos entendimientos. Seas un necio en la palabra, no tenés mucho entendimiento, pero cuando ya callas, es un buen comienzo. Una buena señal de que te estás humillando, que estás pidiendo perdón, que hay un